Gracias, presidente. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, preguntarle sobre este acuerdo que firmaron en Cuba, que incluye las vacunas para los niños, para los menores. ¿De cuántas dosis estaremos hablando de esta vacuna? ¿Cuándo llegaría a México? Y preguntarle, presidente, si es un plan del gobierno federal que el próximo agosto, el inicio del siguiente ciclo escolar, ya todos los niños estuvieran vacunados desde los 5 años en adelante. ¿Cuándo iniciaría la vacunación para los más chiquitos? No, ahorita está de 2 años en adelante. ¿Cuándo planean? Y también si COVAX ya contestó también de las vacunas que México había pedido que fueran pediátricas. Sí, son vacunas para niños, para pequeñitos. Sí. Básicamente para COVID, de 2 años en adelante, en una primera etapa. Mañana que tenemos el informe sobre salud, se va a dar información más amplia. Es vacuna, sí, creo que esa es la denominación, y lo mismo si hace falta, se va a hacer con otras vacunas como Pfizer u otras farmacéuticas, ¿no? Estamos en eso, pero sí se va a vacunar a los niños, a los más pequeñitos. O sea, es la etapa que viene. ¿Tienen pensado que en agosto ya estén vacunados todos los menores? Es posible, porque ya vamos a contar con las vacunas. Tomamos ya esa decisión. Gracias, presidente. Preguntarle sobre su agenda para la próxima gira que tiene planeada para Sonora. Bueno, ya se dio a conocer en Sonora que va a ser del 20, 21, 22, algo así, de esta semana a la otra. Sí. Entonces, preguntarle, presidente, ¿cuál va a ser la agenda? ¿Con quiénes se va a reunir allá en Sonora? ¿Cuál va a ser, por dónde va a empezar? Si va a haber conferencia de prensa en Hermosillo. Tenemos entendido que va a Guaripa. ¿Cómo va a ser esta gira? Si va a ser de viernes, sábado y domingo. Y también preguntarle sobre el tema de la propuesta que hizo al pueblo Seri de que dejen de vender permisos para la Casa del Borrego Cimarrón, que deja, bueno, ya se comentó como $1 millón de ganancia, para que se dediquen, bueno, que el gobierno les daría este dinero para que ellos también se dediquen al turismo y todo esto. ¿Qué respuesta han tenido de los Seris sobre esta propuesta, y si el gobierno federal les daría este recurso o sería más recurso? ¿Cómo lo están planeando? Bueno, va a ser una gira para visitar los pueblos indígenas. Vamos con Guarijíos, vamos con Mayos, vamos a los pueblos yaquis, vamos de nuevo con los Seris, y vamos a Yécora también con otras etnias y culturas, básicamente. Esa es la gira. No sé si lleguemos a Hermosillo y de ahí a Yécora y bajamos, o llegamos a Obregón, ¿sí? Y ahí empezamos y salimos por Hermosillo. Se está viendo, pero ya tenemos ese compromiso. Nos vamos a reunir con los pueblos indígenas, pueblos originarios, los más pobres, abandonados de Sonora, para apoyar. Ese es el propósito. Y desde luego vamos a estar con el gobernador Alfonso Durazo y con las autoridades municipales. Yo creo que para esta semana ya se da a conocer el programa. Tenía pensado ir ahora, porque ya se venció el plazo, el compromiso que hice,
pero con la inflación estamos impulsando toda la actividad productiva y voy a hacer una gira este fin de semana para reunirme con agrónomos, con extensionistas de todo el país. Voy a estar en Monterrey, porque ahí vamos a reunirnos de esa región del norte. Va a haber mañanera. Sí, el viernes vamos a hacer la reunión de seguridad en Monterrey y va a llevarse a cabo la conferencia de prensa. Y ya luego hacemos la reunión con los agrónomos y técnicos, extensionistas, porque queremos impulsar una campaña para la producción, sobre todo del autoconsumo. Queremos prepararnos, sembrar para ser autosuficientes, que no nos afecte tanto la inflación mundial. Y lo mejor es impulsar la actividad productiva, sobre todo producir básicos, maíz, frijol, arroz, trigo. Y es alentar a los productores y apoyarnos en quienes trabajan en el medio rural de todas las dependencias federales y de los estados, para hablar con los ejidatarios, pequeños propietarios, ayudarlos para sembrar, que todos pensemos en que es mejor producir lo que consumimos, así como estamos produciendo los combustibles, tenemos que intensificar las acciones para producir alimentos. La directriz es producir lo que consumimos los mexicanos para que nos podamos proteger, porque la pandemia nos llega de fuera y nos afecta en lo económico. Ahora, la guerra de Rusia y Ucrania también descontrola todo el mercado mundial. Aumentan los fletes, no hay producción suficiente de alimentos en el mundo, aumenta el precio de los fertilizantes. Entonces necesitamos producir. Antes los tecnócratas decían que en un mundo globalizado no se tenía que fomentar la producción agropecuaria en México, porque lo que se necesitara se podía comprar en el extranjero. Una concepción economicista simplista, sin tomar en consideración otros factores, porque así son muy elementales. Pero ya sabemos que lo mejor es producir lo que consumimos, sin cerrarnos,
pero que tengamos maíz, que tengamos frijol, que tengamos arroz, que tengamos pollo, huevo, carne, aceite, los alimentos básicos, y que tengamos las gasolinas, el diésel, la energía eléctrica. Eso es fundamental. Entonces, vamos a estar el viernes en Monterrey y también el viernes en la tarde en esta reunión con agrónomos y especialistas técnicos en Guadalajara. El sábado vamos a estar en Veracruz, porque vas a hacer reuniones regionales, y en la tarde en Puebla. Y el domingo, que es día 15, día de las maestras, de los maestros, vamos a tener una ceremonia aquí en la Ciudad de México con maestras, con maestros, y terminando ese acto tenemos también reunión con productores y con técnicos cercanos a la Ciudad de México. O sea, son 5 reuniones. Pienso que nos vamos a reunir con 10, 12,000 agrónomos, técnicos, para impulsar esta campaña de sembrar para el autoconsumo, sembrar para comer. Por eso es hasta la otra semana que vamos a Sonora. Presidente. Dijeron el banderazo de salida del tren que se va a construir en Jalisco, ¿no era este fin de semana? No, porque todavía no se tiene resuelto lo de el convenio. Ya hay un acuerdo de construir ese tren, pero hace falta tener el acuerdo definitivo, y no acostumbramos mucho a primeras piedras o banderazo de inicio. Lo que queremos es terminar las obras. Ya ahora ni siquiera podemos inaugurarla porque andamos en veda electoral permanente. Presidente, nada más para ahorita comentó que va a Yécora, era Zaguaripa, no sé si se cambió para Yécora. O sea, la vez pasada fue en Yécora y comentó que iba a ser en Zaguaripa la reunión. No, sí te lo aclaro. Y también preguntarle sobre lo del borrego cimarrón, si ya le contestaron los seris. No, pero voy a eso. No es Yécora, en efecto. Ya se decidió que fuese en Zaguaripa. Zaguaripa, ahí nos vamos a reunir, pero es la misma región. Sí, y sí vamos de nuevo con los seris a ver qué decisión tomaron, porque lo que les estamos proponiendo, hay muy buena relación con ellos. Es una cultura, siempre lo he dicho, excepcional, espléndida, llena de coloridos, de autenticidad en las vestimentas, en la música. Es algo único. Conozco pues todas las culturas y todas
tienen cosas extraordinarias, las culturas que vienen de lejos, de las grandes civilizaciones que florecieron en México. Pero el caso de los eris es algo especial. Sus collares, todo lo que representan. Entonces, ellos tienen ingresos porque permiten la caza del borrego cimarrón, y lo que les estamos planteando es que ya no haya esa caza, que puedan hacer recorridos para que la gente pueda verlos sin sacrificarlos, y que lo que obtienen por la caza se los podamos dar nosotros, para que tengan el mismo ingreso, pero sin la caza. Tienen que tener pues un control, pero eso pues ellos saben cómo hacerle. Pues es la isla del Tiburón, es una zona importante. Acabo de recibir un informe porque mandamos hacer una exploración con el propósito de ver si teníamos agua cerca, y se llevaron a cabo exploraciones para pozos de agua y no salió de buena calidad, es agua salina, pero di la instrucción de que se busquen sitios cercanos y que podamos construir un acueducto para que no les falte el agua. Son de las cosas que estamos viendo allá. Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro, de tiempo.com.mx y Puente Libre. Para comentarle, en el mes de mayo se han acelerado los comentarios de los dirigentes de partido político, grupos empresariales en general, también de los académicos de izquierda, orgánicos, donde señalan que es necesario ya ir consolidando el frente, que pues sea la oposición a las corcholatas, luego de que usted las puso sobre la mesa. Pero lo interesante ahora es una lista que revela el periodista Darío Celis, donde vienen importantes empresarios que, bueno, siempre participan, pero lo dejan al final, juegan en la discreción, algunos en 2 o 3 mesas, pero lo interesante es que son importantes económicamente y se adelantan. En la lista están José Antonio Fernández Carvajal, Antonio del Valle Ruiz, Claudio X González Laporte, Alejandro Martí, Eloy S. Ballina Lagüera, Héctor Hernández Pons, Alejandro Ramírez Magaña, Valentín Díaz Morodo, Sergio Argüelles González, José Ramón Elizondo, Isaac Chertovisky, también Carlos Chavero, Eduardo de la Fuente, Carlos Sánchez, Gustavo de la Serna, José Alegría, Javier Uriarte, José Tena, entre otros. La pregunta es, ¿qué mensaje les manda a los empresarios en este proyecto ya abierto de oposición pues en contra de la 4T? Bueno, que legalmente todos los mexicanos tenemos derecho a votar y ser votados. Todos podemos aspirar a un cargo de representación popular. Es completamente legal. Inclusive, no solo a través de partidos, sino de manera independiente. Es legal.
y políticamente ayuda, enriquece la vida democrática, y el que puedan participar ciudadanos de todos los sectores, de todas las clases sociales, y no debe de haber tapado. ¿No advierte que se adelanta una polarización No hay nada o mayor de eso. radicalización en esto? No, el pueblo de México es mayor de edad, ya no se le puede ver al ciudadano como un ciudadano manipulable, o como era antes, un ciudadano imaginario, no real. El cambio importante en México es el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Hay millones de mexicanos, mujeres y hombres libres, conscientes. México es de los países del mundo, siempre lo he dicho, y ahora estoy más convencido que nunca, con más ciudadanos conscientes. Es un fenómeno. Millones de mexicanos que saben muy bien qué conviene, qué no conviene, que se informan, que tienen criterio propio, que no se dejan manipular. Es un fenómeno del todo nuevo. Algunos de sus empresarios no han venido aquí a las reuniones, a las cenas con usted, a apoyar algún proyecto. Sí, y otros no, pero tienen derecho. ¿Y quién va a decidir? El pueblo, que es el soberano, que es el que manda, y eso es la democracia. Eso del tapado es anacrónico. Viene de la época de Porfirio Díaz, imagínense. No pudo la revolución, que fue profunda, con esas prácticas. Se trasladaron al periodo posrevolucionario. Por eso debemos de actuar de otra forma. ¿Cómo vamos a estar con la misma fórmula que definió Porfirio Díaz y luego se le atribuye al presidente Ruiz Cortines, de que el presidente nombra a los gobernadores, a los diputados federales y a los senadores, y los gobernadores nombran a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los magistrados de los tribunales superiores de justicia en los estados. Eso viene desde la época de Porfirio Díaz. Él les dejaba a sus hombres fuertes en los estados que nombraran a los llamados jefes políticos, pero los senadores, los diputados eran los que él decidía. Él hacía la lista y le enviaba. Y ya se sabía.
estaban esperando el sobre y habían lo que se conocía como palomas mensajeras. Y así fue durante mucho tiempo. Lo mismo, el que se mueve no sale en la foto. Engarrótese ahí, quédese callado hasta que el gran elector decida usted va a ser. Y ya se hace la faramalla de que un sector va y destapa, porque este personaje es amigo de los obreros o es amigo de los campesinos. Y luego la cargada. Eso hasta hace poco. ¿Cómo vamos a seguir con ese anacronismo? No, advierte aquí una segunda libertad, que todos puedan participar, todos los que tengan posibilidad, y hay que también pues autolimitarnos todos, porque no se trata de ser candidato para tener en el currículum de que me inscribí como candidato, que al final de cuentas pues eran como paleros. En la época de Porfirio Díaz siempre se inscribía un candidato. A ver, Jesús, busca, ¿cómo se llamaba el candidato famoso? ¿Cómo? Eso. A ver, párate. Bueno, ahora, pues ya. No, te va a tocar ahorita. No, y además, contestaste bien. Sí, es la historia. O sea, incluso se le decía que había inventado de que iba a haber una explosión, una erupción del Cerro del Peñón, entre otras cosas. Pues, no se puede ridiculizar, ¿no?, a nadie, ¿no? Tenía sus cosas, pero era el que siempre aparecía. Y claro, Porfirio, una elección tras otra, y así era, ¿no? Venían a verlo los sectores, porque él representaba el progreso, la paz, y se sacrificaba cada 4 años. Y luego ya cambiaron a 6 al final, pero pues eso ya no, que todos puedan participar, y si son empresarios, si son académicos,
de medios de comunicación, de partidos políticos, profesionales, políticos, en fin, mujeres y hombres. Y hablábamos la vez pasada de que ahora hay estas encuestas que ayudan mucho. Y si es bueno el método, la muestra, si no están hechas a la medida del cliente, salen bien, resultan. Y así se sabe quién es quién, a quién quiere el pueblo. Porque la pregunta es, ¿conoces a fulano, a mengano, a perengano, hombre o mujer? Sí, no, y ahí se ve quién es más conocido. Luego, ¿qué opinión tienes de él? Buena, mala, regular. Y luego, ¿qué tan cercano es a la gente? Mucho, poco, nada. Es honesto, mucho, poco, nada. Y ahí va saliendo. Y luego, ¿te gustaría que él fuese candidato? ¿Votarías por él? Sí, no, quién sabe, no contestó. Entonces ahí se sabe. Esos son muy buenos instrumentos. Y qué bien que vayan saliendo todos para participar. El INEGI da a conocer su dato sobre la inflación, es el mayor en los últimos 12 meses, de 7.68. Ya usted planteó el pacto y el impulso a la autoproducción. Hay algunas otras medidas, porque algunos dicen que esto no va a alcanzar para tener un elemento o una barra que impida el crecimiento tan acelerado de la inflación. Sí, estamos atendiendo, por eso mi gira para lo de los alimentos, porque es donde más nos está afectando. Tenemos más control sobre el sector energético, que es muy importante. Si no mantuviésemos los apoyos fiscales a las gasolinas, se nos va aún más alta la inflación. Eso nos ha ayudado, pero necesitamos también tener más producción, abrir el país para que puedan importarse alimentos y estos acuerdos que ayudan con productores, con comerciantes, porque es un fenómeno mundial. En efecto, hoy se dio a conocer el dato del INEGI, es una inflación anualizada del 7.8,
67.68. 68. Nosotros pensamos que vamos a ir bajando. No son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5 y en general todos los países están enfrentando de inflación, porque sí, primero fue la pandemia y luego la guerra, y esto afectó mucho el mercado mundial. Finalmente, señor presidente, está pendiente una comparecencia que usted ofreció aquí del director de Conagua para que explicara cuál es la situación real del río Conchos, su problemática y sus soluciones. No sé si sería posible programarla porque es muy importante, dado que empieza el calor y empieza el consumo de agua y luego va a haber problemas por la distribución del agua y los conflictos normales, ¿no? Sí, te ofrecemos que va a estar con nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Para cumplir. Vamos con el compañero que estaba presente. ¿No tienes el dato de, creo que la secretaria de Energía lo puso en su Twitter, sobre la inflación, creo que del grupo de los 20 en energéticos, que somos los más bajos, pero, repito, es energía, nos falta lo de alimentos. Wenceslao, ¿lo tienes? A ver, vemos. Sí. Inflación de la energía en marzo del 22. México, hasta abajo. Aquí la lección es la importancia que tiene producir los energéticos, no vender materia prima y comprar gasolinas y diésel, sino producir lo que consumimos. Sigue estando más barata la gasolina en México que en Estados Unidos. Esto nos ayuda mucho. Ahora que estuvimos en Centroamérica, ese es su problema, que ha subido la gasolina y les afecta en todo, aunque ellos en algunos casos tienen producción de alimentos y así compensan. Pero bueno. Sí, pero eso da la idea. Lo más importante sería que se lograra un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Eso ayudaría mucho, porque eso es lo que precipitó la crisis económica. Entonces, la ONU tiene que seguir insistiendo en el diálogo, en el acuerdo. Además, no solo es el mercado, lo más triste es la pérdida de vidas por la guerra. Entonces son de los temas pendientes. Ahora sí vamos
con Wenceslao. Gracias, presidente. Soy Wenceslao Vargas Márquez, soy articulista e investigador sobre temas de educación, sindicalismo y masonería. Y por eso le pude atinar a la pregunta que usted hacía del señor Zúñiga y Miranda. Y de lo que comentaba hace un instante de las circunstancias del presidente Madero y Victoriano Huerta, simplemente acoto y recuerdo que ambos eran masones, Madero grado 33 y el general Huerta grado 30, ambos del rito escocés antiguo y aceptado. Mi pregunta, presidente, mis dos preguntas que me corresponden, se las quiero plantear muy respetuosamente, recordando que hace 2 semanas estuvo aquí el contador Óscar Flores, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública, y le reportó a usted que son 1,057 maestros los reinstalados que fueron afectados por la reforma del decenio pasado. No son todos, presidente, faltan algunos, están siendo atendidos, pero sus casos no se han resuelto. Tienen el agravante de que han sido advertidos, algunos, de que se les va a reinstalar, pero que no se les va a pagar más que de la fecha de reinstalación en adelante, a pesar de que tengan años esperando justicia. Y este planteamiento, presidente, creo yo que se puede traducir a que los maestros reciben algo así como la advertencia de que la ley es la ley. Esa frase a usted le suena y le incomoda, y a los maestros les incomoda más, que después de años de esperar justicia reciben esta advertencia de áreas de algunos funcionarios medios de la Secretaría de Educación Pública. La pregunta es, ¿qué se podría hacer con estos casos de personas, de trabajadores de la educación afectados por la reforma del decenio pasado y que siguen esperando que se les resuelva su situación, presidente? Y si me permite, una segunda pregunta. Bueno, la primera precisión histórica amerita un buen debate, porque el presidente Madero era espírita. Además, sí. Sí. Masón, no estoy seguro. Presidente Juárez sí. Y también aclarar, el presidente Juárez era anticlerical, no antirreligioso, que son cosas distintas. Bueno, pero eso… Si me permite, como dice, debatir, puntualizo el dato, si gusta, por favor. Sí. Estuvo en Lealtad 15 en la Ciudad de México, estuvo en logias de Coahuila como Mariano Escobedo 5 y recibió el grado 31, 32, 33 el 15 de octubre de 1911, justo cuando ganaba la segunda ronda de la elección presidencial. Puede ser que tengas razón. Lo voy a revisar. Le obsequio mi libro cuando haya la oportunidad. Sí. Gracias, presidente. Lo que había en ese entonces era la corriente espírita. Desde luego lo era. Entre todos ellos. Pino Suárez, incluso gente que después estuvo en el Porfiriato. Los generales que se quedaron con Porfirio Díaz, algunos eran masones. No creo lo de Huerta, pero ya quedamos de que lo vamos a revisar. Claro que sí. Aun cuando también eso sí, no es una limitante para que se cometan atropellos, abusos, aunque sean hermanos masones. Una vez, cuando se levantó en armas, en una ocasión, con el plan de la Noria, Porfirio Díaz, lo detuvieron un general masón
y lo liberó por ser hermano masón. Y cuando Juárez le pidió una explicación, le dijo, es que es mi hermano. Y Juárez le reprochó, ¿y qué, yo no soy también? Y él se levanta en armas en contra mía. O sea, y si es como tú lo sostienes, Huerta masón, Madero masón, ¿cómo un hermano masón va a ordenar el asesinato de un hermano masón como Madero? Además, de la manera más vil y cobarde. Entonces, eso no tiene ya mucho que ver en estos tiempos, pero bueno, es interesante. Lo de los maestros, voy a pedir un informe y si es necesario se va a entregarte hoy mismo el informe de la Secretaría de Educación y el domingo vamos a informar, te adelanto, sobre unas mejoras para el magisterio. No puedo decir más que eso. El domingo, el día 15, estamos en pláticas con el sindicato y también con la CENTE, porque respetamos a las dos organizaciones. Y sí estamos pensando en mejorar la situación de los maestros. Muchas gracias. En mi segunda pregunta, presidente, le quiero hacer llegar una petición de un derechohabiente del ISSSTE Coatzacoalcos masculino, 56 años, que desde octubre trae colgando en la cintura una sonda esperando operación de próstata y no tiene para cuándo. Si hubiese la oportunidad de que ISSSTE Coatzacoalcos atendiera este caso, porque en realidad los calores interminables del sur agravian la situación de este paciente. Y en mi segunda pregunta, presidente, usted tiene en su agenda el caso de las pensiones, que dejaron de medirse algunas en salarios mínimos para empezarse a medir con UMAS. Tiene usted el proyecto de recuperar este diferencial. La pregunta es, ¿cuándo habría la oportunidad de valorar el avance y si en este sexenio, en esta segunda mitad de ese sexenio, habrá avances al respecto? ¿De qué medida, en qué forma y cuándo se podría dar una respuesta a los jubilados que se inconforman en todas partes del país en este segmento particular de pensiones rezagadas? Sí, lo primero, hoy mismo nos das la información para que se atienda. Gracias, presidente. Lo otro, lo de las UMAS tiene que ver con las políticas que se impusieron en el periodo neoliberal. La verdad, todas las modificaciones, casi todas las modificaciones a la Constitución, a las leyes, se hicieron para beneficiar a una élite y perjudicar a la mayoría del pueblo de México. Eso fue, en términos legislativos, el periodo neoliberal. Ya vamos a hacer, porque lo tengo pendiente, una relación de todas las reformas que se llevaron a cabo y lo vamos a presentar por los jóvenes para que vean cómo utilizaban
al Poder Legislativo para legalizar la corrupción, el robo, la entrega de bienes nacionales a particulares, nacionales y extranjeros. ¿Cómo se afectó a los trabajadores en todo el periodo neoliberal? ¿En qué consistieron las llamadas reformas estructurales? Afores, lo de la subcontratación, lo de las famosas sumas a las que haces referencia. Entonces, estamos revirtiendo en la medida de lo posible todas esas contrarreformas, todo eso que se aprobó en contra del pueblo y de la nación. Aquí estamos hablando de las reformas constitucionales para entregar los bancos, las empresas públicas, las reformas aprobadas para aumentar los impuestos, las reformas aprobadas para que la educación dejara de ser en todos los niveles de escolaridad gratuita. Limitaron la educación o la gratuidad de la educación a lo básico y pusieron al mercado todo lo demás. Se negó el derecho a la salud. En el caso de las UMAS ya hay una resolución de la Suprema Corte. Entonces, una primera medida que hemos tomado para compensar, no para resolver en definitiva, es el incremento al doble de la pensión universal. Por eso tomé esa decisión en Guelatao hace un año. Para que no solo a pensionados, jubilados, sino a todos los mayores de 65 años se les garantice el derecho constitucional a una pensión. Y esto que ayude a compensar a quienes tienen pensiones y son medidos con UMAS, que las sumas son menos que el salario mínimo. Sí, entonces una medida que tomamos fue en ese sentido. Y ahora quiero también, adelanto, porque va a ser para todos los trabajadores al servicio del Estado, de que queremos pasar prestaciones que se dan en especie al salario, con dos propósitos. Uno, de que no sean administradas esas prestaciones por el aparato gubernamental. Si es despensa, que no compre el gobierno las despensas y se las entregue, porque muchas veces ahí hay corrupción. Entonces, esa prestación de despensa va
al salario, se agrega al salario. ¿Por qué no iban las prestaciones al salario? Porque decían, si aumenta el salario, tienen que pagar más impuestos los trabajadores. Entonces ya lo resolvimos, no van a pagar impuestos adicionales al traslado de las pensiones, perdón, de las prestaciones en especie al salario. Y segundo, que es lo que está en el fondo, si aumenta el salario, al momento de que el trabajador se jubila, le tienen que pagar de acuerdo a su salario vigente. No toman en cuenta las prestaciones. Entonces, ahora las prestaciones en especies todas van al salario, lo adicional no tiene impuesto y a la jubilación ese va a ser el salario que se va a tomar como base. Eso es lo que te puedo contestar. Son las 9:06. ¿Saben a qué hora me acosté anoche? Me acosté, no, como a la 1:30. Llegamos como 1:30, 2 de la mañana. Llegamos como a la 1 hoy y no me quiero traspasar. Vamos a desayunar. Lo del espacio aéreo se los contesto. Hay una reunión en Gobernación para ordenar lo del espacio aéreo. No hay ningún propósito para afectar a las líneas. Todo lo estamos haciendo a partir de acuerdos. Sí, hubo al parecer un error, se está haciendo la investigación. Sí, renunció el director, sí, y hasta el presidente Fox pon el Twitter del presidente Fox, a ver si, o a lo mejor fue falso, pero echándome la culpa y hablando del Felipe Ángeles, cuando incidente afortunadamente no pasó a mayores, fue aquí en el aeropuerto de la ciudad. ¿Pero qué problema con el rediseño del espacio aéreo, presidente? No, no existe. No, lo que hay son resistencias muy alentadas por el conservadurismo. Es que todo cuestiona, aunque caigan en el ridículo, pero no sé qué les pasa. O sea, deberían de serenarse. Todo se arregla y hay algo que es muy importante. Sí, esta es una renuncia. No, pero… bueno. ¿Qué tiene que ver el nuevo aeropuerto
O sea, es un afán, pues, de que nos vaya mal. O sea, y pues todo lo vamos a ir resolviendo. Capacitación a los operadores aéreos. No, son muy buenos los operadores aéreos, y va a haber entendimiento. Las mismas líneas ya vinieron a ofrecer que van a tener más vuelos de el aeropuerto Felipe Ángeles. Es que les cuento en breve la historia, que pues esa no la va a contar el Reforma, ¿no? Pero yo sí se las puedo contar. Cuando echaron a andar el proyecto de construir el aeropuerto de Texcoco, que era una tranza, pero grandota, tranza. Ya hemos hablado aquí y vamos a seguir hablando, porque eso es lo que los tiene molestos. Entonces, para justificar de que estaba saturado el aeropuerto, cerraron el aeropuerto de de Toluca. Y en efecto, se saturó el aeropuerto de la ciudad. Un poco cuando iban a privatizar, es la misma estrategia. Estaba muy mal Teléfonos de México. Qué mal está el servicio en los bancos. Qué mal el servicio en las líneas aéreas. Entonces vamos a privatizarlas. Entonces cierran prácticamente el aeropuerto de Toluca y saturan el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, con toda la manipulación en los medios, sí, hay que hacer el nuevo aeropuerto. Sí, hay que hacer el nuevo aeropuerto. Ya es imposible estar aquí. Viene la decisión nuestra de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, al mismo tiempo que viene la pandemia. Acuérdense, la pandemia dura 2 años, el aeropuerto lo hicimos en 2 años y medio, que no paramos en la pandemia. Claro, con la pandemia se cae el tráfico aéreo y ya no había el pasaje de antes. Afortunadamente, pasamos la crisis de la pandemia, se reactiva de nuevo el número de vuelos y se vuelve a llenar el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Por qué? Hay resistencias al traslado al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, ¿qué es lo que ya se está logrando? Pues que Aeroméxico ya tenga más vuelos. Vino el presidente del Consejo de Aeroméxico
a plantearme que a partir de octubre, no de agosto, incrementan el número de vuelos y que ya en noviembre, diciembre van a tener 36 vuelos del aeropuerto Felipe Ángeles. Y lo mismo va a ser Volaris y Viva Aerobús. Pero todo esto mediante el diálogo. Sin embargo, ya habían dado a conocer, seguramente el Reforma, el Universal, ¿no?, los medios que no nos quieren, que no son pocos, por cierto, de que ya estaba yo a punto de firmar un decreto para obligarlos a irse al aeropuerto Felipe Ángeles. Y los intelectuales orgánicos, todos, en coro, como comparsa, con lo mismo. Entonces surge una situación de esta naturaleza y se hace muy grande. Entonces hay que poner orden. Hoy va a haber una reunión en Gobernación con este propósito y la política, entre otras cosas, se inventó para poner orden en el caos. ¿Lo debe traer en 8 reforma o no? A ver, ponlo. O Universal. A ver, espérame. Si es que si no. O sea, comunicación es mensaje de ida y vuelta, ¿no? ¿O no? En una veces me equivoco. Este es la industria eléctrica. Avión en peligro. Aviones en peligro. Sí. Pues decirle a la gente, no hay peligro, somos responsables y todo el personal que trabaja en la aviación es gente profesional, es gente buena, que no desea una desgracia. Esto otro es que el dueño del Reforma, el señor Junco, es muy amigo del dueño de Oxxo. Y ese es su enojo, porque en la reforma eléctrica ya se terminan los abusos. Miren el amarillismo. Alertan por apagones en Monterrey. ¿Por qué habría apagones en Monterrey? El 95% del suministro eléctrico en Monterrey, de las empresas, lo ofrecen las privadas. Ahí el monopolio mayor lo tiene Iberdrola. Pues solo que Iberdrola deje sin abasto a las empresas
pero la Comisión Federal de Electricidad tiene abasto suficiente de energía. Ah, sí. Allá el dueño de Iberdrola, el gerente de Iberdrola, no dueño porque esas empresas son hasta fachada. Detrás de esas empresas están los que verdaderamente mandan en el mundo, los fondos de inversión. Pero el que da la cara, el gerente, llamó tontos a un sector del pueblo de España. Ya después, porque fue tanto el cuestionamiento, tuvo que ofrecer disculpas. Pero son los mismos que aquí pues se sentían los dueños. Pues imagínense cuánto poder tenían que se llevaron al presidente Calderón de empleado de la empresa Iberdrola. Entonces, en el caso de sí, están reaccionando porque el costo de la energía eléctrica en España es hasta 10 veces más que lo que paga un consumidor doméstico en nuestro país. Y ahora que se declaró constitucional la reforma eléctrica, vamos a mantener los precios, no van a haber aumentos, pero están enojadísimos. Es que eran los que recibían el subsidio, vivían de los rescates financieros, no pagaban impuestos, o si pagaban impuestos se les devolvían, eran los dueños y todos protegidos por medios de información. Entonces, ni modo, ofrecemos disculpas, pero no vamos nosotros a someternos con periodicazos. El que quiera creerle al Reforma está en su derecho, que siga su camino. Nosotros vamos a garantizar siempre el derecho a disentir, pero haciendo uso de nuestro derecho de réplica. Nosotros tenemos que garantizar el derecho a la información al pueblo. Nada de que la información se maneje a partir de lo que conviene a los grupos de intereses creados. Que los medios de información guarden silencio como vasallos, o que, como siempre lo digo, griten como pregoneros cuando se trata de atacar a opositores, en este caso a nuestro gobierno, y callen como momias, porque también pueden los conservadores corruptos hacer y deshacer, insultar, y
no los cuestionan, son intocables. Por eso, informarle a la gente que se está atendiendo este asunto y se va a resolver, pero mañana va a salir otra cosa, que no me volé los zapatos, ¿no? Que ya estoy chocheando, que mande. ¿Ya inició el diálogo con las empresas que tienen contrato de autobús? ¿Ya hay fecha? ¿Contratos de? Está por iniciar. ¿Hay fecha ya? Ya en estos días. Eso es. Es que pues se va a hablar con ellos porque se les va a decir, de acuerdo a la resolución de la Corte, es fraude legal el autoabasto. ¿Cómo lo tienes? ¿En qué vamos a quedar? ¿Cómo le hacemos? Porque ni modo que yo quede como encubridor. No sabemos todavía. Es un asunto que está viendo la Secretaría de Gobernación con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad. Pero les puedo decir que en situación de autoabasto, para que vean cómo están las cosas, están todos los bancos. Que reciben subsidio y que proporcionalmente pagan menos que lo que paga un consumidor doméstico. Entonces, si la Corte declara que eso es un fraude legal, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Quedaríamos como encubridores, como cómplices. Entonces, no le hace que el Reforma se lance, y todos, no todos, ¿no? Porque hay quienes sí representan a los ciudadanos, no a los grupos. Es que se fue conformando una prensa o se fueron creando medios de comunicación para defender intereses de grupos, para la defensa, para decirlo de otra manera, de grupos de intereses creados. Entonces, la información al pueblo tenía ese sesgo, era para mediatizar, para llamar la atención en otros asuntos. Mientras atracaban
con absoluta libertad. Entonces ahora no es así. Ahora la verdad se abre paso, ayudan los medios de comunicación que tienen una ética periodística, por eso no podemos generalizar, ayudan las redes sociales, ayudan sobre todo los ciudadanos, porque con el Internet cada ciudadano es un medio de comunicación, cada ciudadano. O sea, ¿por qué me enteré yo de lo de Fox? A ver, porque otro ciudadano le contesta. Sigue jugando con fuego López. Son muchos pasajeros y serían muchas muertes. Qué error más grande el AIFA. Qué irresponsabilidad. Presidente, pero Jiménez Ponce dice que el tema son los controladores aéreos, que hay un desorden en los controladores aéreos y que también hay un mal clima laboral. ¿Cuál va a ser la solución a este problema? Se está hablando con ellos ya desde el fin de semana. Se ha establecido comunicación, hay una mesa de diálogo. ¿Podría contratarse a más controladores aéreos para...? Pues lo que resuelvan ahí en la mesa. Pero desde luego que existe pues la necesidad de atender el problema. Pero yo lo que quiero aquí subrayar es cómo se magnifica. Imagínense la vergüenza que un expresidente, pues él es así, pero imagínense la pena para los que votaron por él. ¿O ya eso no importa? O sea, ya la verdad no importa, vamos a aceptar el cinismo, vamos a aceptar lo irracional, vamos a aceptar el que se siga robando, vamos a aceptar ser masoquistas. No, 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 no. No, a pesar de que las encuestas están cuchareadas, sobre todo las del Reforma, les voy a mostrar una encuesta. A ver si está la encuesta del Reforma, para que vean cómo han cambiado las cosas, las vueltas que da la vida. La de ayer. O sea, si estuviese tan mal todo, permíteme. Mire, el Reforma. ¿No la pones en grande? ¿Esta? Es que no se puede ocultar la realidad.
supuestamente estaba yo cayendo, supuestamente, ¿no? Yo creo que esta la hicieron por las lomas en Polanco, en la del Valle. 58 de aprobación, 36 en contra. Y ya subí, esto fue en diciembre, y en mayo 62-32. Seguramente ya aquí fue en Iztapalapa y en Tabasco, en Oaxaca, en Sinaloa, en todo el país. Bueno, pero me da mucho gusto y le agradezco de todo corazón al pueblo, porque vaya que nos atacan. Se puede probar técnica, científicamente. Ya les he dicho, hagan el ejercicio escuchando los noticieros de la Ciudad de México y vayan cambiándole. Agarren toda la barra de noticias. ¿Cómo se llaman estos que tienen más cobertura? Sí, donde están los famosos. La radio, Radio Fórmula. Y luego agarren MBS, ¿no? Otro. Y luego W Radio. ¿No es ahí donde está Todos Somos Loret? Y le van cambiando. Y luego, así en una mesa grande, pongan todos los periódicos. Noticias. Y luego pongan todos los artículos de todos los periódicos. Y van a ver lo que va a resultar. Por eso me da mucho gusto, porque antes una campaña así no se resistía. Ahora es distinto porque la gente está muy consciente, muy avispada, muy informada, las redes sociales, el boca en boca, el corre la voz. Entonces ya no se le puede engañar al pueblo, aunque todavía hay algunos que se aferran, que ya no López Dóriga, sino Lore de Mola, Sarmiento, los columnistas, todos del Reforma. No hay uno objetivo, plural, que no sea tendencioso, que no esté en contra de nosotros. Uno. Entonces, por eso, el descrédito en los medios convencionales, si yo ni debería de estarles dando consejo, pero entre más parciales son, tendenciosos, defensores de intereses creados, de corruptos,
Entre más manejen una línea editorial clasista, racista, peor les va. Un día vamos aquí a conocer y sería bueno cuántos periódicos se están editando. El tiraje. Y hay una preocupación que vamos a tratar un día sobre las redes sociales, pero no el hecho de los bots, eso ya sabemos, ¿no? Twitter nunca ha aclarado cómo vende o trafica con la información. Nunca. No, ahora lo que vamos a tratar es sobre los dueños de los medios. Es que los más acaudalados del mundo son los dueños de los medios de información de mayor tecnología y de mayor uso en el mundo. Entonces eso sí es un asunto a tratar, a hacer valer el derecho a la información, la democratización de la información a nivel mundial. Esto es un tema para la ONU, porque si no, con las campañas mediáticas, pues van a dominar, son los nuevos imperios. Pero eso lo dejamos para después. Está interesante. Bueno, adiós, adiós. Mañana.